La Unión de Historiadores de Cuba, organización científica que agrupa a los trabajadores intelectuales que desarrollan sus actividades en cualquiera de las disciplinas que conforman las ciencias históricas, cumple esta tarde uno de sus objetivos más importantes, el de reconocer la creación científica de sus miembros mediante la entrega de sus premios nacionales. Preside en esta actividad Julián González Toledo, ministro de Cultura. Zuleika Romay Guerra, presidenta del Instituto Cubano del Libro. El doctor Roberto Pérez Rivero, presidente de la Unión de Historiadores. Y también presentes esta tarde dos miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión de Historiadores de Cuba, directores de instituciones y personalidades de la cultura, entre ellos los Premios Nacional de Historia, doctora Francisca López Ibeira, el doctor honoris causa Horacio Díaz Pendaz, la doctora Olga Portuondo Zúñiga, la doctora María del Carmen Barcia, y también nos acompaña el artista de la plástica Camille Bullaudi, quien entregará personalmente a los laureados obras de su autoría concebidas especialmente para esta ocasión. El premio de la crítica histórica Ramiro Guerra, creado por la Unión de Historiadores de Cuba en el año 1997, reconoce anualmente al mejor libro de temática histórica publicado por las editoriales nacionales en el año anterior a su entrega en dos categorías: ensayo y biografía, según las propuestas realizadas por las filiales provinciales. Para su 18ª entrega se constituyó un jurado presidido por la doctora en Ciencias Históricas Mildred de la Torre Molina, quien dará lectura al acta de conclusiones del jurado. Buenas tardes. Antes de dar lectura al acta, el jurado, en su totalidad, decidió, a propuesta de muchos historiadores, dedicarle el premio al doctor Oscar Loyola Vega. Con motivo de eso, yo voy a dar lectura a algunas palabras que fundamentan esta propuesta. Como es del conocimiento de la comunidad de intelectuales, mientras el jurado, para el otorgamiento del premio Ramiro Guerra, correspondiente al 2015, deliberaba sobre los posibles premios entre los finalistas, se produjo el lamentable deceso de uno de sus más destacados miembros, el doctor Oscar Loyola Vega. Sus votos por los libros premiados, siempre acompañados de sus múltiples y certeras opiniones, constituyeron sus últimos quehaceres dentro de la Unión de Historiadores. Nuestro Oscar, maestro de numerosas generaciones de historiadores, incansable polemista, permanente divulgador del conocimiento de la historia de Cuba y de los complejos mundos de la teoría, los métodos y conceptos y de sus aplicabilidades en la investigación y en la docencia, fue un notable movilizador de pensamientos a través de una obra excelentemente expresada en numerosos textos, ensayos y artículos, y mediante la palabra atrevida, culta, irónica, valiente y sagaz, fue además un continuo provocador de ideas. La Unión de Historiadores siempre contó con su apoyo. También nuestras reuniones, eventos y congresos devinieron en escenarios de sus reflexiones inteligentes. Oscar Loyola jamás anduvo por las turbulencias del elitismo y mucho menos albergó la absurda lógica de la urna de cristal, ni del cientificismo academicista desalineado de la socialización continua de la cultura. A él acudieron todos los deseosos por aprender de la historia y los saberes en general. Nunca escatimó tiempo ni esfuerzo, ni lamentó dedicación alguna a su noble empeño por enseñar los justos valores del patriotismo. No hubiéramos deseado dedicar a su memoria este premio que enaltece la figura del sabio historiador Ramiro Guerra.
Nos lo imaginamos aquí, como era su costumbre, haciéndonos reír, pensar y soñar. Lo sentimos junto a nosotros, agradeciendo que lo quisiéramos siempre y atribuyéndole su total desinterés por las absurdas palabras del elogio inmerecido. Él tiene el lugar de los justos, el de los que apuestan por la dignidad y los principios patrios. Sirva esta dedicatoria del Premio Ramiro Guerra para recordar la infinitud de un amigo, de un padre, de un esposo, de un maestro, de un historiador y de un cabal patriota cubano. Muchas gracias. Con nosotros se encuentra la esposa y su hija, así que para ellas van dedicadas estas palabras. Bien, ahora doy lectura al acta. El jurado, integrado por los doctores Mildred de la Torre Molina, Oscar Loyola Vega, Lisette Jiménez Suárez, Joel Cordoví Núñez y Reinaldo Suárez Suárez como miembros, arribó al siguiente dictamen. Para la categoría de biografía fueron evaluados 3 libros, 2 de ellos discutieron el premio. María Cabrales, una mujer con historia propia, de Damaris Torres Elers, de la Editorial Oriente, y Virne, el verso de la patria, de Urbano Martínez Carmenate, de Ediciones Matanza. Sobre la base de la acuciosidad informativa, la novedad en el abordaje del género histórico literario, sus aportes a la develación de conocimientos históricos concretos y la presencia de un depurado modelo expositivo, el jurado, por mayoría, acordó otorgar en biografía histórica al libro Virne, el verso de la patria, del doctor Urbano Martínez Carmenate. Se va a quedar de pie. Qué bien. No te vayas de los Continúo, esto no se ha quedado aquí. Para ensayo fueron presentados 8 libros, de ellos quedaron finalistas los siguientes: El Cabildo Carabalí Viví, de Santiago de Cuba, Familia, Cultura y Sociedad, 1797-1909, de las doctoras Aisnara Pereira Díaz y María de los Ángeles Mariño Fuente, Editorial Oriente. La Editorial Oriente ha tenido una fuerte presencia aquí en la... Así que hay que ir. Un mail detenido en el tiempo del máster en ciencia René González Barrio, de la Editorial Verde Olivo. Y nadie puede ser indiferente, Miradas a las guerras, 1868-1899, de la Editorial Oriente, de la máster en ciencia Elda Cento Gómez. El jurado, teniendo en cuenta la novedad temática, la rigurosidad investigativa basada en la develación de numerosos documentos inéditos, así como el uso de una extensa bibliografía histórica y de carácter teórico metodológico, junto a la excelencia del discurso narrativo, con lo que facilita la comprensión de sus contenidos y tesis, acordó, por mayoría, otorgar el premio en ensayo historiográfico a la obra titulada Nadie puede ser indiferente, Miradas a la guerra, de la máster en ciencia Elda Cento Gómez.
El jurado quiere hacer constar, por medio de la presente acta, la calidad de los libros concursantes, en tanto revelan el alto desarrollo alcanzado por la historiografía cubana. Muchas gracias. El Premio de la Crítica Histórica José Luciano Franco fue establecido en el año 2002. Con él se reconoce anualmente al mejor libro de temática histórica publicado en el sistema de ediciones territoriales en el año anterior a su entrega, según las propuestas realizadas por las filiales provinciales. Para su 13ª edición se constituyó un jurado presidido por el doctor en Ciencias Históricas Arturo Soregui de Mares. Dará lectura al acta de conclusiones en representación del jurado la doctora Francisca López Ibeira, vicepresidenta de la UNIT. Como verán, yo no fui parte del jurado, pero ninguno de los compañeros que integraron el jurado tiene posibilidad de estar presente hoy, por tanto asumo esta lectura. En La Habana, a los 10 días del mes de noviembre de 2014, se reúne el jurado del Premio de la Crítica Histórica José Luciano Franco, auspiciado por la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, integrado por doctor Arturo Soregui de Mares, presidente, y miembros doctora Dolores Guerra López y máster en Ciencias Jesús Ignacio Suárez Fernández. El jurado cree oportuno destacar la calidad de los trabajos presentados, lo cual establece una evolución positiva en la trayectoria de este premio. Quienes después de valorar, es decir, el jurado después de valorar los 16 libros presentados al concurso, decidió seleccionar 5 obras finalistas, que son las siguientes: Del látigo y el jornal, apuntes sobre la esclavitud de Camagüey, de la autora Elda Cento Gómez; De isla a isla, Los canarios en el azúcar, de José Abreu y Rolando Bellido; Bautismo en compadrazgo en el ingenio Nuestra Señora de la Merced, de la autora Rebeca Figueredo Valdés; El sistema defensivo hispano de Holguín y Quivara, de los autores Enrique Doña Dios Cuenca y Ángela Peña Obregón; y Los expósitos y la sociedad colonial, la casa cuna de La Habana, de José Manuel Torres Pico. El jurado, luego de exponer sus propuestas y fundamentar las mismas, procedió a la votación para seleccionar el premio. La obra premiada sobresale por el tratamiento de la esclavitud en Camagüey hasta las vísperas de la Guerra de los 10 años, que es el objetivo de la monografía sobre el tema que presenta la autora de este libro. Ya saben que por tanto es femenina. Entre sus atractivos podemos enumerar el basarse en una bibliografía representativa y actualizada, alcanzar una aplicación de las estadísticas a la información censal disponible, incorporar la información proveniente de las visitas pastorales al territorio y establece una importante relación de fuentes documentales debidamente utilizadas en el texto, con destaque para los siempre trabajosos protocolos notariales. El asunto escogido ha sido abordado con una intención de historia total, al incluir en la esclavitud rural lo específico de su comportamiento en las haciendas ganaderas, los ingenios y las vegas, y en la urbana plantea su variable doméstica, contemplándose el número de esclavos por residencia, la proporción de ellos con respecto a los de otros territorios y su disminución en etapas de crisis, las disímiles tareas en que pudieron ser utilizados, incluida la prostitución en las mujeres y los hombres, y su arrendamiento para los más disímiles trabajos. El presente resultado investigativo nos permite asumir las singularidades del comportamiento de la esclavitud en un territorio predominantemente ganadero,
que alcanzó en el siglo XIX una proporción de esclavos a tener en cuenta dentro de la realidad del centro y oriente de Cuba, en la medida que una situación de decadencia ganadera estuvo aparejada con un incremento de la producción azucarera y la presencia esclava. Por los datos del acta ya se puede colegir que, por las razones antes expresadas, la obra seleccionada es Del látigo y el jornal, apuntes sobre la esclavitud de Camagüey, de la editorial Ácana, y bajo la autoría de Elda Cento Gómez. Condiciones hay. Muchas felicidades. El premio de la crítica histórica Fernando Rodríguez Portela fue establecido en 2006. Con una convocatoria bienal, con él se reconoce la obra de jóvenes investigadores con libros de temática histórica publicados por cualquiera de las editoriales cubanas, tanto las consideradas nacionales como las territoriales, según las propuestas realizadas por las filiales provinciales. Para su cuarta edición se constituyó un jurado presidido por el doctor Eliel Ramírez Cañedo. Dará lectura al acta de conclusiones del jurado el doctor Adrián Camacho Domínguez. Buenas tardes a todos. El pasado mes de noviembre de 2014, el jurado integrado por los doctores en Ciencias Históricas, Eliel Ramírez Cañedo como presidente, Julio César Rosabal García y Adrián Camacho Domínguez, después de un riguroso análisis de los libros propuestos para el premio Fernando Rodríguez Portela, decidió por unanimidad otorgar dicho laudo a la obra Contra la indiferencia oficial José María Chacón y Calvo, de la joven investigadora del Instituto de Historia de Cuba, Malena Balboa Pereira. Entre los méritos más destacados de esta investigación, tomados en cuenta por el jurado para llegar a su veredicto final, se puede mencionar la originalidad y novedad científica del tema abordado, el amplio y certero manejo de las fuentes periódicas, documentales y de corte metodológico relacionados con su objeto de estudio, así como un discurso que combina la amenidad y el rigor científico. Asimismo, la obra constituye un aporte a la historiografía cubana desde el punto de vista metodológico para el estudio de personalidades de nuestra historia desde una perspectiva cultural. Al igual que José María Chacón y Calvo, aún existen figuras importantes del periodo de la República Neocolonial que dejaron una importante huella en el ámbito cultural y aún demandan un abordaje desde la ciencia histórica. Para esos necesarios emprendimientos futuros, el libro Contra la indiferencia oficial José María Chacón y Calvo, de Malena Balboa Pereira, se convierte en un referente modélico de obligada consulta. Muchas gracias. El más alto reconocimiento de los historiadores cubanos es el Premio Nacional de Historia, instituido en 1995 y que es otorgado por la Unión de Historiadores de Cuba por la obra de toda la vida a quienes hayan desarrollado una obra que se destaque por sus relevantes resultados en la investigación histórica, la docencia de la historia, la actividad patrimonial, la archivística o la bibliotecología históricas.
Para el otorgamiento del Premio Nacional de Historia 2014 se constituyó un jurado presidido por el doctor en Ciencias Históricas Roberto Pérez Rivero e integrado por los Premios Nacional de Historia Aurea Matilde Fernández, Horacio Díaz Pendaz, Mario Mencía y Francisca López Sivella. Hará la lectura del acta de conclusiones del jurado su presidente Roberto Pérez Rivero y a continuación Horacio Díaz Pendaz, integrante del jurado, pronunciará las palabras de elogio. El jurado constituido para el otorgamiento del Premio Nacional de Historia 2014, integrado por las personas que acaba de mencionar, consideró 6 propuestas llegadas desde varias filiales provinciales y después de un riguroso análisis acordó por unanimidad otorgar el Premio Nacional de Historia 2014 al destacado historiador Oscar Zanetti Lecuona. En correspondencia con lo regulado en las bases del Premio Nacional de Historia, auspiciado por la Unión de Historiadores de Cuba, Oscar Zanetti Lecuona recibe el más alto reconocimiento de los historiadores cubanos por la obra de toda la vida, por ser consecuente con el Código de Ética de los Historiadores Cubanos y por haber desarrollado un trabajo que sobresale por sus resultados relevantes en la docencia y la investigación de la historia. En su destacada trayectoria como profesor ha impartido docencia en varias universidades de Cuba y el mundo. El doctor Oscar Zanetti ha desarrollado una considerable actividad científica como investigador y dirigente de importantes órganos del trabajo científico del país en el campo de las ciencias históricas y sobresale en el gremio de historiadores por sus notables aportes en el estudio de las relaciones económicas y su influencia en el pasado de la nación. Asimismo, se distingue por sus contribuciones al desarrollo de la historiografía cubana en el ámbito teórico-metodológico. Su obra es altamente valorada nacional e internacionalmente y ha desarrollado una intensa actividad en asociaciones de historiadores del Caribe, América Latina y Cuba. En el país es miembro del número de la Academia de la Historia y ha merecido los más altos reconocimientos de la crítica científica y especializada. Por todo ello, la Unión de Historiadores de Cuba se honra en otorgarle el Premio Nacional de Historia 2014, en testimonio de lo cual firmaron el acta los doctores Roberto Pérez Rivero, Francisca López Siveira, Aurea Matilde Fernández, Mario Mencía Cobas y Horacio Díaz Pendaz. Ahora viene la palabra de Horacio. Estoy aquí. Amigas y amigos, compañeras y compañeros todos, hoy el mérito, con su fuerte capacidad de convocatoria, nos reúne para otorgar al doctor Oscar Zanetti Lecuona el Premio Nacional de Historia 2014 por la obra de su vida, avalado por una impresionante hoja de servicios, producción científica y magisterio. Si bien nuestro homenajeado se inicia en 1964 como becado del Departamento de Antropología de la Academia de Ciencias en las tareas de las investigaciones arqueológicas, es en la Universidad de La Habana donde alcanza un marcado desarrollo de su vocación en la investigación y la docencia. Allí comenzó su labor en el Departamento de Filosofía y ya después, en la entonces Escuela de Historia, formó parte del inicial grupo de investigaciones que dirigía el doctor Carlos Fontanellas, colectivo donde compartió con otros valiosos compañeros para dar nacimiento a las investigaciones que después serían los libros sobre la United Fruit y Caminos para el Azúcar. Allí, en la universidad, está una parte muy importante de su trayectoria, desde licenciado en Historia a doctor en Ciencias Históricas y de instructor a profesor titular. En su alma mater ha sido miembro de su consejo científico y del Tribunal Nacional de Doctorado en Historia, del cual es vicepresidente desde el año 2004.
En el Instituto de Historia de Cuba será siempre especialmente recordado por su labor como investigador titular, como director científico, como asesor de la presidencia y como presidente de su consejo científico, donde sus observaciones y reflexiones sobre los resultados de las investigaciones que se presentaban constituyeron una verdadera escuela de formación teórica y metodológica. La Academia de Ciencias de Cuba le otorgó los títulos de académico titular y académico de mérito, y la Academia de la Historia su condición de académico de número. El apartado de publicaciones de su currículo es impresionante, no tan solo por la extensa producción, sino por la solidez, contenido y trascendencia de sus obras. Forman parte del mismo más de 60 títulos entre enjundiosos artículos, resultados de investigaciones y libros, entre estos últimos referentes imprescindibles para el tema de la economía azucarera, tales como Caminos para el Azúcar, en coautoría con Alejandro García, título que recibiera el premio Elsa Gobella de la Asociación de Historiadores del Caribe a la mejor obra histórica sobre tema caribeño, publicada entre 1985 y 1989, o el ensayo Comercio y Poder, relaciones cubano-hispano-norteamericanas en torno a 1898, que mereció el premio extraordinario Casa de las Américas en 1998, el premio anual de la Academia de Ciencias de Cuba en 1999 y el premio de la crítica del Instituto Cubano del Libro en ese mismo año. O la monografía El Estado interviene, la regulación de la industria azucarera, que fue premio anual de la Academia de Ciencias en el 2002, o Las manos en el dulce, premio de la crítica en el 2004, reconocimiento que también recibiera su investigación Economía azucarera cubana en el año 2010, o Esplendor y decadencia del azúcar en las Antillas Hispánicas, que recibió el premio de la crítica en el año 2013. No por casualidad, obras de Zanetti han sido traducidas a otros idiomas por el interés de especialistas. Sus publicaciones recorren también con hondura y originalidad temas como el proceso de la investigación histórica, sobre la historiografía, consideraciones sobre la historia social, las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos después de la Revolución de 1933, las clases sociales, las estructuras en el análisis histórico y sociedad en la República, su indagación en la organización del trabajo y la resistencia obrera en la United Fruit Company, o su visión de la historia desde su lado íntimo, relación en la que no faltan sus inteligentes notas sobre la condición literaria del discurso histórico, pues para Zanetti, con Martí, la manera de decir realza el valor de lo que se dice, propósito que él siempre ha cumplido ejemplarmente en sus libros y artículos y en sus amenas formas de comunicación y oral. Y es que Zanetti es tan sobresaliente en la docencia como en la investigación. Sus conferencias constituyen una lección sobre la revelación del engranaje interno del proceso histórico, explicado con formas amenas que estimulan la motivación del auditorio, con un estilo en que no falta su oportuno sentido del humor y su fina ironía. Su profundo dominio de los temas que aborda enlaza con sus cualidades pedagógicas. Como se sabe, si bien la historia como asignatura no es otra cosa que las conclusiones de la ciencia histórica con un arreglo didáctico adecuado a las condiciones de cada nivel de enseñanza, en la educación superior y sobre todo en posgrado, las fronteras entre ciencia y asignatura son casi imperceptibles, lo que ha propiciado que nuestro homenajeado, por su altura científica, su lógica impecable y su precisión en el uso del idioma, logre una clara y esencial explicación del tema que se trate. A propósito de sus reflexiones sobre el aprendizaje de la historia, no puedo dejar de mencionar su artículo Recobrar el tiempo, pensar históricamente, publicado en México por la revista Innovare en abril de 2005, sobre el complejo tema de la enseñanza del tiempo en la historia. Asimismo,
En el desarrollo de la carrera de licenciatura en Historia está su huella, junto a las de otros valiosos compañeros, en la construcción y docencia de la metodología de la investigación histórica. Y no puede dejar de mencionarse la labor de Zanetti como jefe del Departamento de Historia de Cuba de la Universidad de La Habana entre los años 1985 y 1989, responsabilidad en que se pusieron de manifiesto su sabiduría, capacidad organizativa y atinadas orientaciones científico-metodológicas. Su labor docente en conferencias y cursos de posgrado ha sido altamente valorada tanto en Cuba como en el extranjero. De ello pueden dar fe en la Universidad de La Habana, el Instituto de Historia de Cuba, el Archivo Nacional de Cuba, la Fundación Alejo Carpentier, la Universidad Lomonosov, la Universidad Autónoma de Nicaragua, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las universidades de Barcelona y Autónoma de Barcelona, el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, el Centro de Estudios Históricos de Madrid, la Universidad Johns Hopkins, la Universidad de Valladolid, la Universidad Rutgers de New Jersey, la Universidad de Alicante, la Universidad Veracruzana de Jarapa, la Universidad de Austin en Texas, el Centro de Investigación y Docencia del DF, el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard, la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, la Universidad Nacional Autónoma de México, la American University de Washington, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en New York, la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad de California, la Universidad de Puerto Rico Río Piedras, la Universidad Internacional de la Florida, el Colegio de México y el Archivo General de la Nación en la República Dominicana. Asimismo, una somera ojeada a su currículum registra su participación en medio centenar de reuniones científicas internacionales que han tenido lugar en Cuba, Barbados, México, Miami, Sao Paulo, Santo Domingo, Washington, Caracas, Barcelona, Querétaro, Palencia, Vigo, Alicante, New York, Oviedo, Salamanca, Harvard, Madeira, Guadalajara, Toluca, Puebla, Funchal, Cuernavaca, Haití, Colombia, Jerusalén y Chicago. Por su preparación y prestigio, avalados por su obra nacional e internacional, instituciones de la cultura lo han solicitado para que forme parte de jurados como el del Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas en calidad de presidente o el del Premio Casa de las Américas. Su voz se ha escuchado y escucha en diferentes sociedades científicas y culturales de nuestro país y más allá de nuestras fronteras, que han contado con él como parte de sus colectivos de dirección, como son los casos de la Asociación de Historiadores del Caribe, la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe y la Unión de Historiadores de Cuba. En la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Zanetti presidió la sección de Historia entre los años 2002 al 2014 y es miembro de su Consejo Nacional y del Ejecutivo de la Asociación de Escritores desde el año 2008 hasta la fecha. Por su reconocido quehacer científico, es miembro de la Asociación Mexicana de Historia Económica, miembro correspondiente extranjero de la Academia Dominicana de la Historia, miembro del Consejo de Honor de la Asociación de Historia Económica del Caribe, de la que fue presidente de honor entre los años 2010 y 2013. Su opinión, juicios y valoraciones se escuchan con atención en los consejos de editoriales y de dirección de revistas especializadas en la esfera de las ciencias sociales de Cuba, Estados Unidos y México. El investigador, el profesor, el hombre de ideas, por su obra de ciencia, ha sido reconocido con las distinciones por la educación cubana, por la cultura nacional y con el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2011. Y hoy se le otorga con justeza el Premio Nacional de Historia 2014 por la obra de su vida, por sus probados méritos, entre ellos
sus aportes significativos a nuestra historiografía, por demostrarnos que el rigor científico y amenidad no son excluyentes, por el impecable uso de nuestro idioma, por sus siempre novedosas ideas y su originalidad, por sus lecciones de síntesis como expresión del dominio de las esencias, por su siembra de sabiduría, por su maestría en la utilización de una auténtica metodología marxista en la investigación y exposición de la ciencia histórica. Querido Zanetti, a ti, vencedor de la adversidad, maestro del ejercicio del pensar investigativo, todos los que te queremos y admiramos, te deseamos en este día de recuento y alegría muchos años de vida y salud para que sigas aportando al conocimiento de la historia de nuestro país, así como expresarte la convicción de que en un futuro muy, muy, muy lejano, cuando tengas no menos de 120 años y decidas salir de este mundo, lo harás encarnando la sentencia martiana de que se sale de la tierra tan contento cuando se ha hecho una obra grande. Muchas felicidades. Zanetti, lo invitamos a decir unas palabras. Creo que lo mejor de esta tarde de premiaciones es la compañía, la de todos ustedes que han querido hacerse presentes y compartir con nosotros la alegría de un momento como este, y que pudiera relacionar en muchos nombres que veo aquí, pero simplemente lo concretaré en uno, en Olguita, que es a quien se dedica esta feria. Claro que tan importante y tan sentido como este es la compañía de quienes han recibido premios específicos esta tarde. Solo yo tengo el privilegio de hablarles, de expresar el agradecimiento. Y me gustaría hablar a nombre de todos, solo que no tuvimos oportunidad de ponernos de acuerdo previamente, y no me atrevo a hacerlo, porque ya se sabe que a los historiadores nos encanta discrepar. Hay sí un agradecimiento que no comparto, que es todo mío, y es el que quiero expresar a Horacio Díaz Pendaz por ese elogio desmesurado, abrumador. Casi no podía levantarme para hablarle después de haberlo escuchado, y que recibo y agradezco en prenda de amistad, porque lo más peligroso que tienen los elogios es creérselos. Horacio, al decir todas esas lindezas que fue relacionando sobre mi obra, insistía en la riqueza expositiva, en la amenidad, y creo que de poseer esa virtud es compartida con los colegas y amigos que han sido premiados esta tarde.
Si hubiera dudas al respecto, bastaría con repasar textos como No dejan perro ni gato, que no prenden, o Cuando la guerra llegó a las cacerolas, que Elda ha reunido en su Nadie puede ser indiferente, presentándolos con una belleza indiscutible y con vivacidad muy especial, para recrearnos facetas a veces muy poco conocidas de nuestras contiendas independentistas. Por cierto, creo que debemos reconocer, o por lo menos yo quiero hacerlo en este momento, la contribución muy particular que han hecho los camagüeyanos a que vayamos conociendo ese ángulo más interno de la guerra, no solamente con contribuciones como la de Elda y de otros colegas historiadores, o sea, desde la historiografía, sino también desde la literatura, con una novela como El Callejón del Infierno de Roberto Méndez, y desde el testimonio, pues, es imposible olvidar a esas memorias sobrecogedoras de Encarnación de Varona que hace algunos años Modesto González Cedeño nos regaló. Creo que con estas contribuciones podemos escuchar esas voces desgarradoras de la guerra que a veces entre disparos y clarines no alcanzamos a oír. Hay este urbano cuyo tesón y entrega encomiable nos han venido regalando una tras otra espléndidas biografías de ilustres intelectuales matanceros y cubanos. O Malena Balboa, que con muy buena prosa nos acerca a esa figura injustamente olvidada, pero tan grande en nuestra historiografía y en nuestras letras, que fue José María Chacón y Calvo. Si algo me toca en todo esto es porque, como siempre, o casi siempre, he tratado asuntos poco atractivos. No he podido hacer otra cosa que esforzarme porque las explicaciones al menos resultasen digeribles. Los premios de historia no se entregan en la Feria del Libro para aprovechar la ocasión festiva o por simple casualidad, sino porque los historiadores usualmente comunicamos el resultado de nuestros estudios mediante obras escritas. Pero sucede que a veces no prestamos la debida atención a esa parte del trabajo y damos razón a quienes nos culpan de escribir ladrillos, aunque de esos ladrillos saquen la mayor parte de sus datos, generalmente sin acreditarnos. Sin embargo, hay que reconocer que en tan penosa afirmación algo de cierto. Debemos admitir que en nuestra actividad a menudo privilegiamos de tal manera la búsqueda de datos que terminamos descuidando la calidad de las comunicaciones. Y fíjense que he dicho búsqueda de datos y no investigación, ya que esta es bastante más que acopio de información. Cuando después de una fatigosa labor en archivos y bibliotecas nos apresuramos a brindar los resultados en textos descuidados y farragosos, hacemos un flaco favor a nuestro propio quehacer, porque como con un campo mal cosechado, en una obra de pobre redacción se pierde buena parte del esfuerzo. Y es que nuestro trabajo solo concluye al llegar al público, si resultamos capaces de transmitirle los conocimientos obtenidos de una manera atractiva. Siglos atrás, cuando la historia era una musa y se la evaluaba incluso a partir de los principios de la retórica, los historiadores escribían para el gran público, por más que fuese solo la pequeña proporción de los alfabetizados, aunque no precisamente entendidos. En la medida en que la historia se fue convirtiendo en ciencia, cuando afinó sus procedimientos para establecer la autenticidad de las fuentes y verificar la fiabilidad de sus datos, al tiempo que los historiadores fuimos incorporando los recursos analíticos de otras disciplinas, comenzamos a escribir para nosotros mismos y dejamos de preocuparnos por cómo escribimos con los efectos consiguientes. Institucionalizada en los circuitos académicos, la historiografía se validó cada vez más por la abundancia y característica de sus fuentes,
por la actualidad de sus métodos y, a veces, por su rigor conceptual, en lamentable desmedro de la calidad de nuestras comunicaciones. Así hemos ido perdiendo público y dejando espacio a las mediaciones no siempre fidedignas. Hace ya varias décadas, un ensayista de calibre y estudioso de la historia, José Antonio Portuondo, advertía sobre los riesgos de esta situación. Ocurre que el historiador, decía Portuondo, suele partir siempre en sus afirmaciones del punto de vista del productor de historia, a quien interesa de modo primordial la buena calidad de sus materias primas, de sus elementos de creación, y descuida en cambio la opinión del consumidor, que precisa de productos acabados, bien formados, capaces de asimilación cabal. Lo lamentable es que cuando el consumidor no haya en el mercado productos idóneos, concluye por acomodarse a sus sustitutos que, tras malograr su gusto y capacidad asimilativa, acaban por afectar a los productos legítimos. Hay mucha de verdad tras esta metáfora gastronómica. Los textos históricos tienen, desde luego, sus requisitos específicos. No nos limitamos a narrar acontecimientos verosímiles, sino que debemos establecer los hechos debidamente e interpretar los procesos. Nuestras obras no pueden perder, por tanto, su carácter referencial, prescindir de un aparato crítico con los datos, citas y evidencias que ofrecemos para que pueda evaluarse el fundamento de nuestras versiones y conclusiones. Y ello es así porque aspiramos a dialogar con un lector alerta, crítico, amante de la historia, lo cual, por supuesto, no se consigue solamente haciendo gala de una prosa amena, sino cuestionando fuentes y versiones para recuperar el pasado en su integridad, sin desechar ninguna de sus facetas, en particular aquellas que puedan parecer inconvenientes o discrepantes de nuestro punto de vista. Como decía Marx respecto a la ciencia, para el conocimiento del pasado tampoco contamos con caminos reales, pero por más o menos arduo que sea el trayecto, resulta abusivo hacerlo innecesariamente fatigoso al lector por la incapacidad de emplear un lenguaje atractivo. Y mucho menos ahora que la gente dispone de nuevas y más amplias vías para relacionarse con el ayer. Deliberadamente, al tratar este problema, he hablado de comunicación y no exclusivamente de escritura, aun cuando sea esta el medio más común y tradicional que empleamos los historiadores para relacionarnos con el público. Sucede que hoy los vehículos de acercamiento al pasado se han diversificado de tal manera, museos y otras muestras patrimoniales, internet, el cine, la televisión y otros medios masivos, la prensa, la literatura, el arte, etc., que no podemos perder de vista esa diversidad de vías y su interrelación, ni los recursos que ellas pueden proporcionarnos si pretendemos ser efectivos en nuestra labor. Sobre todo de cara al advenimiento de generaciones multimediáticas que, aunque no dejen de leer, lo harán de otra manera. Perdónenme por aprovechar la oportunidad que me ha dado la entrega de este premio para soltarles toda una monserga sobre la necesidad de que los historiadores prestemos una mayor y más cuidadosa atención a la comunicación como momento decisivo de nuestro trabajo. Si lo he hecho es porque creo firmemente que sólo así conseguiremos cumplir a cabalidad nuestro cometido. Los cubanos compartimos un pasado hermoso y complicado. Trabajar para que esa historia se conozca de la manera más profunda y multifacética no solo da sentido a nuestras vidas, sino que representa nuestra particular contribución a que la nación enfrente en mejores condiciones los desafíos que habrá de depararle el porvenir. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes y nos vemos el próximo año.